incapaces de gobernarse a sí mismos, ¿cómo pretenden gobernar el país y organizarlo y llevarlo cuando en las cuestiones internas pues hay un poco de falta de ineficacia? ¿Cómo responderías tú a ese argumento que está en la calle? Bueno, creo que estamos teniendo un debate democrático, que gobernar ya demostramos que estamos gobernando los principales ayuntamientos de España y yo creo que estamos gobernando mejor. Todo el mundo cuando compara Ana Botella con Carmena pues no tiene dudas. Yo creo que estamos gobernando bien en Barcelona, en Zaragoza, en Cádiz y luego al mismo tiempo somos capaces de tener un debate que no se plantea como en el caso del Partido Popular con un congreso a la búlgara, que recuerda al viejo partido comunista búlgaro de cuando hacía un congreso, brazos de madera y allí todo el mundo a decir lo que haga el jefe. En Podemos hay un debate democrático. Sí admito que quizá nos hemos excedido en llevar debates a los medios de comunicación que habríamos tenido que tener en espacios internos, pero creo que es bueno que haya un debate intenso y que la gente decida entre dos liderazgos, entre dos bloques de documentos y entre dos proyectos para afrontar el futuro de Podemos. Esa siempre ha sido lo que yo oía en todas las ruedas de prensa, ¿no? Oye, esto es un debate abierto y tal, pero yo creo que ya las cosas, Pablo, han llegado a un punto de disensión interna tan grande, con todo de Carolina, el artículo de Luis, que yo creo que vuestros votantes y vuestras bases están en un momento de intranquilidad. ¿Tú crees que sigue siendo válido ese debate? Esa retórica de no, es un debate... Entiendo la pregunta y estoy de acuerdo. Creo que de alguna manera hemos dado un espectáculo que no está gustando a nuestra gente y creo que eso no se puede repetir. Que debatir no puede implicar dividir y que no tiene ningún sentido que una fuerza política que ha irrumpido representando a millones de personas que quería una política diferente, de repente hable más de sí misma y de sus diferencias internas que de los problemas reales de la gente. Eso tiene que terminar y una de las razones por las que yo quiero ganar es para que eso termine. Yo creo que es importante tener debates, es importante ser transparentes, pero estoy completamente de acuerdo en que en los últimos tiempos es evidente que se nos ha ido la mano y que la gente que nos ha apoyado y los inscritos no se merecen que unos dirigentes se dediquen a criticar a otros dirigentes en los medios de comunicación. Eso no se tiene que repetir. ¿Cuál es tu análisis de por qué se ha llegado a este punto? Y si este domingo sales revalidado tu cargo, tu liderazgo en Podemos, ¿cuál es tu estrategia para cambiarlo? La segunda pregunta es la más fácil de responder, porque creo que es un clamor. Dijo un compañero, la unidad no se decreta a toque de corneta por un secretario general, y estoy de acuerdo con eso. Pero creo que ese toque de corneta lo está dando la gente, y la gente nos está haciendo un mandato muy claro. Es decir, mira, después de esto os queremos unidos y os queremos trabajando y no queremos que se repitan ciertas cosas. Y creo que va a ser un consenso amplísimo en Podemos, que tenemos que trabajar de otra manera y el nuevo Consejo Ciudadano tendrá que hacerlo. Respecto a la primera pregunta, creo que en 3 años nosotros hemos vivido lo que otras formaciones políticas viven en 30. Creo, en cualquier caso, que esto forma parte de nuestro proceso de madurez. A nosotros en estos últimos 3 años se nos han ensanchado mucho las espaldas de tener que afrontar situaciones muy difíciles para una formación política nueva. Pero creo que en política como en la vida, lo que no te mata te hace más fuerte y que vamos a salir más fuertes y más maduros, que es algo necesario. ¿Esto es extrapolable a lo que va a pasar después de Villalegre? Es decir, ¿Errejón se va a ir al gallinero por bajar la pregunta a la tierra? Esa decisión, digamos la decisión de los cargos en Podemos y quien tiene responsabilidades, la tendrá el Consejo Ciudadano. Y yo he sido muy respetuoso con todos los consejos ciudadanos autonómicos que en el ámbito de sus competencias deciden, con la legitimidad democrática que te da el apoyo de los inscritos, digamos, qué posición o qué responsabilidad tiene cada uno. Y en Podemos ningún cargo es eterno, el mío tampoco. Ahora bien, mi criterio personal. ¿Creo yo que Íñigo Errejón debe seguir ocupando un papel destacado e importante en Podemos? Sí. En lo que se refiere al trabajo parlamentario, ¿me parece a mí que Íñigo Errejón lo ha hecho bien? Creo que sí. Creo que además se le da bien el trabajo parlamentario y creo que además le gusta, que eso es algo importante para que alguien haga su trabajo bien. La decisión no depende solo de mí, pero yo estoy satisfecho con su trabajo y si gano, si mis ideas, mi equipo, mis documentos ganan, mi voluntad es rodearme de compañeros, no solamente de los que, digamos, están en mi lista y piensan como yo, sino ser capaz también de integrar a algunos que piensan diferente. Porque tú dijiste que si sacabas un voto menos, estarías en Podemos, por supuesto, pero en una posición mucho más discreta. Y eso en algunos ambientes se entendió como, pues si es Íñigo el que no gana, tendrá que estar en una posición mucho más discreta.
no iba por ahí la cosa propia, ¿no? Creo que es diferente. Creo que cuando uno está al frente de un partido y deja de estarlo, creo que lo razonable es adoptar una posición discreta. No es lo mismo cuando alguien, digamos, tiene una posición importante y escala, digamos, al liderazgo del partido, que es lo que podría ocurrir con Errejón. Si yo tengo que dejar de ser secretario general, líder del partido, porque la lista de Errejón gana y sus documentos ganan, creo que mi papel debe ser el de no hacer sombra a los nuevos compañeros que dirijan el partido y tener un papel discreto, que a mí me gustaría que tuviera que ver básicamente con la formación. Creo que eso no hay que dramatizarlo, eso puede ocurrir y es algo que tiene que ser natural en una organización política. El otro caso creo que es diferente. Hoy se ha hablado, y es verdad, yo he hablado con Íñigo Errejón de lo que supone estratégicamente para nosotros Madrid, de lo que supone, pues bueno, tener que revalidar el ayuntamiento y tener que ganar las elecciones a Cristina Cifuentes, que para nosotros debe ser un desafío. Eso es algo que se deberá decidir en primarias, en el caso del ayuntamiento, seguramente no solo de Podemos, sino de otras organizaciones también. Pero yo sí he hablado con Íñigo Errejón que si él quisiera hacer eso, creo que él podría ganar, que él podría ser alcalde o podría ser presidente de la Comunidad de Madrid, y eso sería bueno para Madrid, bueno para España, incluso estratégicamente clave para seguir avanzando posiciones. Y esa me parece una tarea crucial, importantísima, porque creo que es muy importante para nosotros ganar. Pero eso es una decisión muy personal que depende de él. Ahora mismo, él lo que me planteo es como no es el momento en el que quiero tomar esta decisión, si la tengo que tomar, sea la que sea, será en un momento ulterior. Ahora hay dos proyectos diferentes del partido que fraternalmente tienen que confrontar y me parece absolutamente legítimo. Pero yo creo que Íñigo es un valor fundamental en Podemos y que además debe tener un recorrido largo en nuestra organización y que tiene posibilidades de desarrollarlo en muchos ámbitos. Como yo creo que la elección importante es la del Consejo Ciudadano y los documentos, donde hay una competición real. En la otra es verdad que hay otro candidato, pero con todo el respeto, no sé si representa un sector muy importante del partido. Creo que la competición real de proyectos no está en esa elección, está en la otra. Por lo tanto, creo que de facto el líder del partido será el que encabece la lista del Consejo Ciudadano más votada, y eso yo creo que es una realidad, y que se llame o no secretario general es un hecho. ¿Qué diferencia realmente hay? Porque Íñigo y tú habéis hecho una carrera juntos, compartisteis director de tesis en la universidad, una relación personal intensa y muy estrecha, y ahora se dice, bueno, pero ¿cuál es exactamente la diferencia? No tanto de táctica, es decir, que eso siempre es, sino de fondo. De fondo. ¿Qué es lo que os separa realmente? Siempre tuvimos, digamos, debates ideológicos y teóricos muy intensos, con la diferencia que cuando nos dedicábamos a la academia o a experiencias militantes, digamos, muy modestas, pues bueno, eso podía terminar tomando unas cervezas. Cuando estás al frente de una organización política que es la oposición al gobierno de Rajoy, eso puede ser más complicado. Y desde la fraternidad tenemos diferencias políticas que se han hecho evidentes. Por ejemplo, Íñigo dice que la oposición en España está en disputa entre el Partido Socialista y nosotros. Yo creo que el Partido Socialista no es oposición. No solamente ha entregado al gobierno al PP, sino que ha llegado a acuerdos estratégicos, entre otras cosas, para sacar las decisiones fuera del Parlamento, porque cuando el Parlamento toma una decisión que no le gusta al gobierno, el gobierno la veta y después llega a un acuerdo con el PSOE. Hablamos de techo de gasto, hablamos de acuerdos estratégicos en cuestiones económicas. Creo que en la práctica en España hay una gran coalición o triple alianza si añadimos a Ciudadanos. Íñigo piensa diferente. Yo creo que acertamos en la decisión que tomaron los inscritos de no apoyar el pacto Rivera-Sánchez. Íñigo ha planteado en sus documentos que eso tendríamos que darle una vuelta. La unidad electoral con Izquierda Unida, yo creo que fue un acierto que la confluencia electoral la extendiéramos de Cataluña y Galicia al conjunto del Estado. Y aunque seamos cosas diferentes, Izquierda Unida es un partido, nosotros somos otra cosa, creo que es bueno que compartamos proyecto de país, aunque seamos distintos. Íñigo y su gente piensan otra cosa. Respecto al papel de las instituciones, creo que hay diferencias también. Yo creo que es clave que nosotros gobernemos en los ayuntamientos, clave que hagamos una oposición parlamentaria brillante, pero al mismo tiempo tenemos que tener 1000 pies en la sociedad, porque la política no está solo en el Parlamento. La política también está pues donde la gente no llega a fin de mes, donde los autónomos no pueden pagar la cuota o les obligan a pagar el IVA antes de facturarlo, donde los negocios cierran por la factura de la luz, donde los pensionistas no pueden llegar a fin de mes bien o tienen que pagar por los medicamentos. Y Podemos tiene que ser capaz de ocupar
junto con los sectores de la sociedad civil, esos espacios que son determinantes en la construcción de un movimiento popular que nosotros vamos a necesitar también para ganar electoralmente. Y ahí hay diferencias. Hay diferencias también, digamos, incluso en la visión del momento histórico en nuestro país. Nosotros pensamos que la nueva transición que abrió el 15M permite posibilidades de transformación más intensas que las que se vivieron en otros momentos históricos. Cuando se produce la transición española, en España hay miedo. Hay miedo a unas fuerzas armadas que en aquel momento no eran como ahora. Hay miedo después de 40 años de dictadura. El ciclo económico global era diferente. Fracasa el programa común de François Mitterrand. En aquel momento se empieza a entrever lo que significará el binomio Reagan-Thatcher y ahora estamos en un momento diferente. Después de la crisis de 2007 y 2008, una crisis de los sistemas políticos en el mundo occidental, y basta ver lo que ha ocurrido en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos. En España, por suerte, la traducción política de la crisis no es una traducción xenófoba, sino que es una traducción progresista que de alguna manera plantea la defensa de los derechos sociales y el llevar a cabo políticas de redistribución de la renta, políticas neokeynesianas. Bueno, yo creo que hay más posibilidades de transformación que en otros momentos históricos precedentes. Ahí creo que los compañeros errejonistas son algo más conservadores que nosotros en su visión del momento histórico y en las posibilidades de normalización. Ellos creo que entienden que vamos a una situación de cierta normalización de la excepción. Nosotros pensamos que vamos a continuar en una situación en la que la degradación de las condiciones de vida va a hacer que políticamente siga habiendo muchas posibilidades. El secreto del éxito precisamente de Podemos era los dos hemisferios, Errejón e Iglesias, trabajando juntos. Eso es recuperable, al 100%, como en la campaña del 20D. Creo que Podemos no puede ser una cosa de uno, pero tampoco puede ser una cosa de dos. Podemos ya no es la formación política de los profesores de la Complutense. Podemos es una formación política más madura, con presencia en todo el Estado, que hemos sido con nuestros aliados primera fuerza política en Cataluña, primera fuerza política en el País Vasco. Esto ya no puede ser el grupo de la Complu. Y hace falta que se vea mucha más gente, muchos más portavoces, muchas mujeres ocupando primeras posiciones, gente que viene, digamos, del mundo de la sociedad civil y de profesiones de prestigio, Vicent Navarro, Julio Rodríguez, gente que viene de diferentes lugares. Podemos no puede volver a ser, digamos, la formación política que fuimos en el pasado, de la que yo me siento muy orgulloso, pero ahora nosotros aspiramos a gobernar España, no a irrumpir en unas elecciones europeas. Por eso no puede ser una fuerza de uno o de dos. Creo que el futuro no pasa por un tándem, pasa por un coro. El sábado usted, en el inicio de la campaña, sacó pecho por su equipo y por su proyecto frente al de Errejón, como es lógico, pero contra un equipo que antes también era el suyo. ¿Qué cree que le falta al equipo de recuperar la ilusión? Tengo muchísimo respeto por los compañeros y compañeras de ese equipo. Creo que hay gente con muchísimo talento y gente con la que yo quiero contar. Creo, sin desmerecer las virtudes del equipo de los compañeros, que tiene mucha, que el nuestro es más plural. En el nuestro podemos encontrar pues desde un jornalero andaluz como Diego Cañamero a un ex jefe del Estado Mayor de la Defensa como Julio Rodríguez. Creo que el nuestro es más intergeneracional y creo que el nuestro tiene presencia de gente de prácticamente todos los lugares del Estado. Creo que tenemos un equipo mejor. Eso no quiere decir que el equipo de Íñigo no sea bueno, que lo es, y hay muchas personas con las que yo quiero trabajar. Pablo Bustinduy, por ejemplo, creo que ha sido un excelente secretario de Internacional y a mí me gustaría que estuviera trabajando en ese ámbito. Creo que el nuestro es más plural, creo que el nuestro cuenta con figuras con una capacidad excepcional. Vicent Navarro, uno de, digamos, los pocos expertos en políticas públicas en España, que ha trabajado en Suecia, que ha trabajado en Estados Unidos, digamos, es pues, digamos, una expresión de enorme talento, igual que tener a Julio Rodríguez, pero también tener pues, a personas como Diego Cañamero, un equipo con mujeres muy valiosas, como Irene Montero, como Gloria Elizo, con una persona que se dedica a cuestiones de igualdad como Sofía Castañón. Creo que tenemos el equipo más completo. ¿No hay miedo dentro de su equipo de que el resultado no se torne como ustedes creen? Bueno, hay que aceptar los resultados democráticos como vengan. Soy optimista, creo que vamos a ganar y que vamos a ganar
bien. Pero en cualquier caso uno tiene que estar preparado para asumir el veredicto de las urnas también en un proceso interno. Pero si tuviera que hacer una quiniela, digo que ganamos. Es un poco agridulce, no supongo que debes saber cómo estar haciendo una campaña con tu jefe de campaña, ¿no? O sea, que digamos tú eras candidato a la presidencia y tu cerebro y el que te hacía las triquiñuelas y los actos y te organizaba todo, ahora es un poco, ¿cuál es esa sensación? Es una sensación extraña porque nosotros hemos inaugurado una forma política inédita en España y es una formación política en la que una parte del país participa. Hablar de 500.000 de personas llamadas a las urnas inaugura una forma de democracia interna apasionante, pero que también tiene sus contrapartidas. Y una de esas contrapartidas es que parece que estamos en una campaña entre compañeros. Eso tiene virtudes democráticas y creo que se vincula mucho pues a lo que tiene que ser la política en el siglo XXI, pero también produce efectivamente situaciones extrañas. Creo que es fundamental que en nuestra manera de tener los debates evitemos las simplificaciones y las caricaturas y no perdamos de vista nunca algo que nos está diciendo la gente a voces: sois compañeros y lo fundamental por encima de cualquier diferencia es que estéis unidos. Si nosotros ganamos, yo voy a trabajar para que de alguna manera se extienda una cultura política en Podemos de máxima fraternidad y que evite situaciones como la que por desgracia se han dado y se están dando. La mayor parte de las encuestas coinciden en que somos la segunda fuerza política del país y la principal alternativa al Partido Popular. El hecho de que nosotros seamos la principal fuerza política entre los menores de 45 años y los enormes niveles de apoyo que tenemos en las grandes ciudades y en las zonas más desarrolladas revela que de alguna manera el futuro se conjuga con Podemos. Es decir, que Podemos está aquí para quedarse, encabezamos un bloque de fuerzas políticas del cambio que es histórico y creo que si trabajamos sin prisa, sin excesiva angustia, podemos ir avanzando claramente hacia unas elecciones municipales en las que revalidemos los ayuntamientos del cambio y ganemos más, hacia unas elecciones autonómicas que tenga a Podemos ejerciendo labores de gobierno en comunidades autónomas y a unas elecciones generales en las que podamos ganar. Pero para eso hay que trabajar con una estrategia inteligente, sin las angustias inevitables muchas veces en periodos de gincana electoral como los que hemos vivido en el pasado, y sabiendo que nuestro país está viviendo una nueva transición y que nosotros somos la fuerza política del futuro. Una fuerza política que es mayoritaria entre los menores de 45 años, a pesar de que la pirámide de población en España sea así. Es la formación política del futuro. Eso no quiere decir que las demás no vayan a existir. El PP va a existir y va a ser una fuerza política fuerte. El propio Partido Socialista, aunque probablemente no vuelva a ser lo que fue en los años 80 y en los años 90, va a existir y tiene una base social muy importante. Del equipo fundador, ahora mismo solo queda usted y Errejón en el tablero. ¿A qué achaca eso? Creo que en realidad sigue casi todo el mundo. Juan Carlos Monedero no tiene responsabilidades orgánicas, pero todo el mundo reconocerá que ejerce una incesante actividad política como miembro de Podemos, digamos, sin cargo, que yo creo que es una manera de hacer política muy legítima. Alguien que no tiene cargos y que hace política de manera muy intensa. Carolina Vescanza es diputada y va a seguir siendo diputada. En el futuro, digamos, las diferencias habrá que tratarlas, digamos, de una manera algo más sensata que la manera en la que las hemos dramatizado en los últimos tiempos. Y creo que esto es algo evidente que ve todo el mundo y que sobre todo nuestros simpatizantes nos están diciendo: compañeros, está bien debatir, pero quizá os pasáis de intensos. Y yo creo que eso forma parte del proceso de maduración. Pero creo que hay que superar ya, digamos, la formación política que tiene un núcleo de dirigentes, que son un grupo de profesores universitarios, porque Podemos no puede ser eso ya. Podemos tiene que ser una formación política que se desmadrelinice un poco y que, bueno, pues sea representativa de amplísimos sectores sociales. Creo que madurar y evolucionar está bien. Yo me siento orgulloso de nuestros orígenes, pero nosotros nacimos, digamos, en unas elecciones en las que el objetivo era irrumpir y ahora nuestro objetivo es gobernar y ahora nosotros estamos gobernando los principales ayuntamientos. Bueno, creo que tenemos retos mucho más grandes que nuestros orígenes. Creo que los ayuntamientos del cambio han servido para desmitificar ciertas cosas. Por ejemplo, la deuda. Son ayuntamientos que han reducido la deuda. Son ayuntamientos que han sido capaces de llevar a cabo políticas de protección social a pesar de los enormes límites competenciales que tienen los ayuntamientos, en especial con la ley Montoro, demostrando que se pueden hacer políticas sociales a un tiempo eficaces y que al mismo tiempo
digamos, revelan que había una manera alternativa de gobernar. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, una apuesta tan valiente por una ciudad más respirable, por un Madrid en el que se respire mejor, creo que revela una visión de futuro, de una ciudad del siglo XXI que no puede ser un paraíso de la especulación, sino que tiene que ser una ciudad respirable, donde las familias puedan estar a gusto y donde de alguna manera el desarrollo sostenible y la protección de los servicios públicos sean una realidad. Creo, honestamente, que a cualquier madrileño que se le dijera Carmena Aguirre o Carmena Ana Botella no tendría dudas. Y creo que el caso de Barcelona también es un buen ejemplo. ¿Cuál va a ser el sistema para elegir un nuevo líder? Porque probablemente en la de, bueno, casi seguro en la del secretario general vas a salir tú. Entiendo la pregunta, pero el sistema de elección del Consejo Ciudadano, el sistema Borda, es por un sistema de preferencias, no exactamente de votos, es como en Eurovisión, con lo cual el propio sistema hace que sea muy poco probable que haya un resultado, digamos, como muy ajustado. Creo que el resultado va a ser inequívoco en una dirección o en otra dirección. Si Errejón gana, si su lista gana, él será de facto el líder del partido y yo anunciaré que renuncio a la Secretaría General, y si los compañeros quieren, pues tendré un papel discreto y ya está. Y lo que puede ocurrir es que se tenga que elegir otro secretario general, que yo creo que sería un trámite para elegir a Íñigo. Y ya está, eso hay que vivirlo con normalidad, porque eso será lo que ha decidido la gente. La gente en Podemos está decidiendo entre dos liderazgos, dos proyectos y dos equipos. Y eso en democracia se tiene que asumir. Creo que no va a ocurrir, o sea, creo que mi equipo y nuestras ideas expresadas en documentos van a contar con la mayor parte de apoyos, y a partir de ahí ya digo que yo voy a trabajar por integrar. Ese papel discreto del que usted ahora mismo ha hablado, ¿cree que podría ser la alcaldía de Madrid? No, ese papel es cualquier cosa menos discreto. Cuando hablo de un papel discreto, hablo de un papel discreto. ¿Como cuál? Como dedicarme a cosas de formación, por ejemplo, de formación de cuadros del partido, o sea, como, pues incluso como dar clase, que es una cosa que a mí me gusta mucho y que creo que en los partidos también es importante. Creo que algo de experiencia como para enseñar algunas cosas a los militantes más jóvenes, pues creo que podría hacer y que podría ser útil en eso. Pero cuando uno deja de ocupar una posición de liderazgo, lo último que tiene que hacer es hacer sombra a los que vienen después. Lo que hay que hacer es saber ocupar un papel discreto y útil sin molestar a los que vengan después. Y esa alcaldía de Madrid de la que se ha estado hablando y demás, ¿cree que con qué objetivo se la presentó a Errejón? Porque bueno, es verdad que Carmena no tiene previsto repetir, pero lo haría más como para que su proyecto Recuperar la Ilusión lo retirara. En ningún caso. Yo creo que es perfectamente legítimo que haya proyectos diferentes que compitan, pero Madrid es una cuestión estratégica para Podemos, porque además, si nosotros queremos gobernar España, tenemos que ser capaces de dar esa batalla, de revalidar el ayuntamiento, porque no bastan 4 años, tenemos que gobernar más tiempo, con ahora Madrid, con otros compañeros en alianza, y es fundamental sacar al PP ya de la Comunidad de Madrid. Para eso hace falta una alianza amplia y hace falta una candidata o un candidato muy potente, o que esa persona quiera. Yo creo que Íñigo es un valor indiscutible que tendría enormes posibilidades tanto de ser presidente de la Comunidad de Madrid como de ser alcalde. Yo eso lo veo porque para gobernar hay que prever el futuro, y esto lo he hablado muchas veces con él, y él es también consciente de sus propias potencialidades, pero le tiene que apetecer. Eso es una decisión muy personal, y lo que me planteo es, no quiero planteármelo ahora. Tenemos 2 proyectos distintos para Vista Alegre, vamos a ver qué pasa en Vista Alegre y después ya veremos. Me parece muy legítima su respuesta. Si se lo hubiera planteado desde antes, bueno, pues es probable que a lo mejor la definición de los términos de Vista Alegre se hubiera podido redefinir, pero no fue el caso, y yo creo que está bien que haya proyectos diferentes y que la gente elija. Y para zanjar esto solo un segundo, ¿se lo volverá a plantear después de Vista Alegre, sea el resultado que sea, gane usted o gane él? Bueno, creo que si gana él tendrá que ser el líder del partido y habrá que buscar, o sea, como no tendría mucho sentido eso. Si ganamos nosotros, creo que ese debate lo tendrán que tener nuestros órganos en Madrid, y también lo tendremos que discutir a nivel estatal, porque es un elemento absolutamente estratégico. Ya digo que yo creo que Íñigo, y esto creo que es un consenso muy generalizado, si él quisiera, tendría muchas posibilidades de ser presidente o de ser alcalde. ¿Cuál es el peso real de Podemos? Digo, porque al final Podemos
es una agrupación donde hay las mareas, está Compromís, que son formaciones distintas, y muchas veces como forma de descalificación a Podemos y a tu liderazgo se dice, bueno, es que realmente Podemos es mucho más pequeño, ¿no? Es decir, ahí con toda esta situación hay una confluencia, se mantiene esa cohesión. ¿Cómo ves el futuro de este A mí me parece que una de las grandes virtudes de Podemos es precisamente la capacidad de liderar uniendo. Creo que nuestros aliados nos han reconocido algo que no es fácil que te reconozcan, que es que te reconozcan el liderazgo. A partir de ahí nosotros solamente podemos ser generosos. Nosotros hemos logrado una confluencia en Cataluña en la que está Podem y en la que nosotros aportamos mucho, pero en la que hay otros compañeros con los que estamos compartiendo una identidad y que nos hace más fuertes porque compartimos un proyecto de país. Igual que en las mareas, el acuerdo con Izquierda Unida, que somos organizaciones diferentes, creo que nos hace sumar apoyos que son necesarios e imprescindibles para el cambio, porque la construcción del cambio político implica juntar muchas piezas, piezas que no siempre encajan a la primera, piezas que tienen sus particularidades y sus diferencias. Nosotros no somos Izquierda Unida, somos compañeros, caminamos en una dirección conjunta, vamos hacia un sitio parecido, pero somos diferentes tradiciones, algunas ideas distintas, incluso creo que apelamos a sectores del electorado, si me apuran, distintos. Creo que una de las virtudes de Podemos ha sido unir. Donde fuimos capaces de unir, ganamos ayuntamientos. En Madrid nosotros formamos parte del corazón de la candidatura, pero fuimos capaces de decir, hay una candidata que no es de Podemos, que es Manuela Carmena y que era quien podía ganar, y para nosotros es un honor haberla propuesto y habernos juntado con otros compañeros. Igual que empujar a Ada Colau, que es de En Común, o igual que en Cádiz y en otros sitios haber liderado con otros compañeros. Si perdemos esa capacidad unitaria, esa capacidad de unir fuerzas del cambio, creo que perderíamos uno de los elementos de nuestra fuerza. Creo que eso no es una debilidad de Podemos, es un elemento que explica el que hayamos podido, digamos, irrumpir de manera tan fuerte. No es fácil que una organización política sea capaz de unirse a otras electoralmente y con proyecto político. Yo creo que eso en nuestro caso ha sido un acierto. ¿Y quién ha de temer a Pablo Iglesias y a Podemos? ¿Quién tiene que tener miedo de que un día Pablo Iglesias pudiera ser presidente del gobierno? Pues en esto voy a ser muy claro. Creo que sectores oligárquicos que han mandado en nuestro país no tienen que temer que vayan a seguir existiendo, porque seguirán existiendo, pero seremos muy rigurosos a la hora de cumplir la ley. Creo que en nuestro país hay niveles de fraude fiscal que son escandalosos y nosotros haremos que el fraude fiscal se persiga. Creo que el comportamiento de las eléctricas no es sensato, que tenemos un mercado oligopólico que no ha contado, digamos, con un gobierno sensato que ponga por delante los intereses de los ciudadanos respecto a los intereses de estas grandes empresas. Y creo que las puertas giratorias, el que expresidentes y exministros puedan estar sentados en consejos de administración de estas empresas, tiene que ver con eso. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a plantear? Ser más rigurosos en el cumplimiento de la ley. Tenemos la sensación de que hemos tenido gobiernos muy rigurosos con los débiles y enormemente complacientes con los poderosos. Tiene que haber sitio para todos, pero creo que ya va siendo hora de que el cinturón no se lo ajuste solamente la gente por abajo, sino que se ajuste un poco por arriba. Y creo que además eso es en beneficio de todos, porque un país menos desigual es un país más eficiente para los negocios. Creo que un país con políticas redistributivas es un país más eficiente, digamos, para que el reparto de la riqueza haga que las cosas funcionen mejor para todos. No, pero por ejemplo, en terreno educativo, ¿aceptarías que siga existiendo una educación concertada? ¿Cuál sería vuestro papel en temas como la libertad religiosa soy muy claro, o la monarquía república? Es decir, son temas que a mucha gente le preocupa y le interesa. Muy claro con esto. Educación concertada. La educación concertada jugó un papel histórico fundamental en España, porque la pública no podía cubrir todas las plazas. Ahora bien, un gobierno, a mi juicio sensato, debe establecer como prioridad la educación pública. Y establecerla como prioridad es entender que es prioritaria frente a otras fórmulas perfectamente legítimas, pero la prioridad tiene que ser la educación pública y evitar además elementos de segregación que a nuestro juicio tiene la LOMCE del Partido Popular. Libertad religiosa, por supuesto, absoluta libertad religiosa. Ahora bien, catequesis en los centros públicos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Otra cosa es que en los centros públicos se enseñe historia de la religión y que en la historia de la religión el papel del cristianismo y del catolicismo en un país de cultura católica como España tenga que tener una presencia determinante. Pero quizá
pues no sea sensato que haya catequesis, ni que haya capillas, ni mezquitas, ni sinagogas en centros públicos. Esas tienen que tener su espacio para que se ejerza con total libertad el derecho a la libertad religiosa, que a nosotros nos parece que hay que protegerlo. Hay algunos comentarios hechos en la tuerca, es decir, a ti siempre te critican, ¿no? Y salen los cortes permanentemente, ¿no? De algunos excesos o de determinados mítines, ¿no? O lo que te saquen permanentemente, pues en Venezuela, Irán, si ahora es más próximo a Trump y al populismo, es decir, todo ese tipo de cosas, ¿cómo lo manejas, ¿no? Con respecto a la tuerca, digamos que uno siempre habla desde un lugar de enunciación. El lugar de enunciación de un enfant terrible que presentaba un programa muy underground en una televisión de barrio, además con una cierta vocación de provocar, digamos, para que poder colarnos en ciertos debates, y la necesidad de viralizar contenidos, pues digamos, es muy distinto al papel de alguien que aspira a ser presidente del gobierno. Alguien que aspira a ser presidente del gobierno no puede, digamos, ser el presentador de La Tuerca del año 2011. Yo me hago cargo de eso. Eso no cambia que creo que a nosotros, digamos, se nos ha llegado a atacar sin pudor. De nosotros se han dicho barbaridades y se nos han adjudicado delitos que una vez llegaban a los tribunales iban siendo archivados, archivados, archivados y archivados. Y creo que ha habido pocas fuerzas políticas más investigadas que nosotros, y creo que tenemos un currículum envidiable. Pero es verdad, y reconozco que quizá cuando presentaba La Tuerca, pues no me esperaba que pudiera terminar siendo un aspirante a gobernar en España, y seguramente el hábito hace al monje más de lo que dice el refrán. Pero no es una piel de lobo, no te pones una piel de cordero, perdón, sino un lobo. Es decir, que realmente el Pablo Iglesias que ahora actúa parlamentario es el auténtico, no hay dos Pablos Iglesias. Es imposible en política, digamos, la cuestión de las pieles. Yo creo que tengo muchos defectos, pero creo que siempre he sido muy sincero intelectualmente. O sea, creo que he dejado escrito las cosas que pienso, que no son necesariamente cosas que gusten a todo el mundo. Y creo que cuando hablo, no soy uno de esos políticos que oculta lo que piensa o que no dice lo que cree, aunque eso implique que le puedan dar duro y que le puedan decir ciertas cosas. Soy perfectamente consciente de los límites que implica gobernar. Y gobernar en el marco de un Estado del sur de Europa, pues implica lo que implica, que se pueden aplicar políticas keynesianas, que un programa de reindustrialización va a llevar muchos años, que eso implica buscar consensos. Porque también Felipe González ganó unas elecciones y al cabo de poco tiempo ya estaba absolutamente integrado en el sistema mediático, económico, los consejos de administración. Es decir, ¿no crees que el sistema te pueda abducir? Ese es un riesgo permanente y me preocupa, me horrorizaría verme convertido en Felipe González, del que pienso que se ha convertido en una caricatura de lo que representó en este país. Felipe González representó aspiraciones de cambio en una dirección muy interesante, y creo que el nivel de perversión de todo eso, pues bueno, se expresaba incluso el otro día en Dos Hermanas. O sea, creo que todos lo vimos. Es un riesgo, y es un riesgo que siempre hay que temer. Uno no debe tener nunca la arrogancia de decir eso a mí no me va a pasar, pero para eso lo que hay que establecer son controles y mecanismos democráticos que impliquen que si alguna vez uno de nosotros tiene la tentación de hacer ciertas cosas, la gente, las bases, tengan mecanismos para controlarte y para bajarte de ahí. Creo, humildemente, que si algo he demostrado, y mis palos me ha costado, es que no me dejo domesticar fácilmente. Y bueno, pues tengo que decir que de eso estoy orgulloso, que el hecho de que no hayan logrado que me calle ciertas cosas, a pesar de, pues bueno, de la fama de enfadado que he podido adquirir, es algo que me enorgullece. Prefiero tener fama de duro que fama de vendido. Los enemigos dicen Pablo Manuel Iglesias, eres Pablo Iglesias, Pablo Manuel, a ver si ya nos aclaramos una vez y cómo te gusta que te llamen. Soy Pablo Iglesias, en mi DNI pone Pablo Iglesias y me gusta que me llamen Pablo. Manuel se llamaba mi abuelo, pero yo me llamo Pablo. Es decir, ya podemos confirmar que en el DNI, ¿nos lo puedes enseñar? Sí, os lo puedo enseñar. Una foto, tapamos el DNI y el número, ¿no? Claro, pero sí, bueno, sí. tampoco es público, ¿Lo puedes grabar?
Soy Pablo Iglesias.